llamo Chus Rojas, soy católica y atlética desde que tengo uso de razón y, bueno, profesionalmente me formé como periodista y me he dedicado durante 25 años a la comunicación empresarial. Hace unos cuantos años me formé como coach y me formé en gestión emocional y compatibilicé ambas cosas, ¿no? La formación en temas de comunicación y de coaching, con la consultoría de comunicación, con la gestión emocional. Y hace 3 años me surge una idea, bueno, bastante peculiar, que es escribir el libro Dios y Atleti. Bueno, pues este libro surge de una inspiración, la verdad es que no lo puedo decir de otra manera. Un día 26 de abril del año 2021, yo ya estaba retirándome y de repente pues me surge el título, Dios y Atleti, y en ese título iba un poco implícito, yo lo tuve clarísimo, escribir un libro. La verdad es que me sorprendió infinitamente porque yo no estaba ni pensando escribir un libro ni nada por el estilo. Y recuerdo que me eché a reír y en ese momento, bueno, pues creo que dije algo así como mirando al techo porque estaba ya en la cama, de hecho. Creo que dije algo así como no fastidies que lo que quieres es esto, ¿no? Y después de procesarlo un poquito, pues hice lo que yo llamo el negociar con Dios, ¿no? Le dije, mira, si esto es idea tuya y esto es obra tuya, yo estoy dispuesta a ir a muerte con ello, pero si es una pedra mía, no lo voy a hacer. Entonces déjame muy claro que esto es cosa tuya y déjamelo bien clarito porque ya sabes que para esto soy un poquito torpe y si es obra tuya, pues adelante. Hay que hacer un inciso y decir que el día 26 de abril coincide que es el cumpleaños del Atlético de Madrid y yo no creo en las casualidades. Entonces, para mí, que fuera ese día ya era un tema bastante sorprendente, ¿no? En los siguientes días estuve como bastante atenta a, bueno, pues a lo que Dios me inspirara, a todo tipo de señales. Yo creo mucho en las señales. Y la verdad es que fue un tsunami creativo lo que recibí. En apenas 48 horas yo tenía bastante claro el esquema del libro, había soñado con quién iba a hacer la portada, tenía claros algunos de los colaboradores, de qué iba a hablar. Y la verdad es que me sorprendió tantísimo. O sea, me considero una persona inteligente, pero eso no, o sea, eso superaba un poco mis esquemas, ¿no? Entonces, bueno, pues también los evangelios de ese día, bueno, cosas que fueron pasando. La verdad es que sería interminable hablar de todas las causalidades, diosidades o como lo queramos llamar que hubo. Y bueno, pues decidí seguir adelante. Recuerdo que al día siguiente de esta idea, eh, yo lo comenté con 3 personas de mi confianza, una de ellas no creyente y no futbolera, la otra creyente pero no futbolera y la tercera religiosa y del Atleti. Y yo pensaba que estas 3 personas me iban a poner un poco los pies en la tierra con todo su tacto y me iban a decir fenomenal, Chus, pero no sé, piénsatelo, en fin. El caso es que en las 3 hubo un entusiasmo brutal de, pero qué idea más genial, pero qué relación tiene esto contigo, cómo lo veo. Bueno, y la verdad es que mi sorpresa iba en aumento, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco todo este proceso de empezar con el libro, lo cuento un poco en el apartado del libro que se llama Génesis,
en el que cuento un poco todo este tema. Y luego, bueno, pues a raíz de ahí ya empezó todo un camino de 3 años que la verdad es que ha sido todo un proceso vital, un aprendizaje enorme y bueno, con sus momentos duros, con sus momentos increíbles. Y bueno, pues ha sido un poco eh, irme metiendo más y más y más en la rueda, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya empiezo a escribir. Tuve una crisis de creatividad que me ponía delante del ordenador y no salía nada. Recuerdo que empecé escribiendo el epílogo, que ese sí que se ha mantenido. Y luego, como no avanzaba, pues empecé a trabajar en los testimonios. La verdad es que hubo un montón de gente que me dijo, oye, tendrás que empezar a escribir en algún momento porque se te va a convertir en un libro de testimonios. Y luego también hubo gente que me dijo, corta ya porque se te va a hacer esto un libro enorme, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí hablaba con alguien y me decía, pues tienes que hablar con esta otra persona. Esa otra persona a su vez me decía, tienes que hablar con esta otra. Y un poco todo ha sido como un ir hilando, ir tirando de hilitos que bueno, pues se ha convertido la obra en una obra coral. Estoy encantada con esa parte del libro porque, eh, bueno, pues porque constituye a mi forma de ver, un enriquecimiento enorme de la obra, ¿no? Y bueno, pues si queréis ya empiezo un poco a contaros de qué va este libro, ¿no? Porque bueno, con este título tan llamativo y esta portada tan preciosa hecha por Jorge Crespo Cano, que es un gran ilustrador y gran atlético además, bueno, pues el libro tiene dos grandes partes. Una que es la que escribo yo, en la que hago una recopilación o un hilo de lo que Dios, a través de la Biblia, y el Atleti, a través de su historia, nos pueden decir y nos pueden inspirar para abordar las situaciones cotidianas que vivimos en la vida, ¿no? Aquí se me ve un poquito la vena coach, pero básicamente, y cojo el libro y lo leo para que no me salte ninguno. Hablo de los comienzos, hablo de el día a día. Toda historia tiene un inicio, toda historia tiene un perseverar, un día a día, un partido a partido, que diría Simeone. En toda historia hay momentos de crisis, de dificultad, de prueba, de tentación, si queremos decirlo así, y también momentos de éxito, de victoria, de logro. Luego hay otro capítulo en el que hablo, lo titulo como de la aclamación a la crucifixión. El paradigma es Jesús, evidentemente, pero bueno, eso, cuando el aplauso popular tiene amnesia y donde ayer estabas en la cresta de la ola, de repente caes en el abismo, ¿no? Luego hay otro apartado dedicado a las muertes, a los fracasos, a las derrotas, a los cierres, y uno que va muy hilado, que es la resurrección. Y es un canto al caer y levantarse. Y luego hay otro episodio, otro capítulo, que lo llamo Pentecostés, revelaciones, impulso y esencia, ¿no? Esas situaciones en las que sabemos que es el camino y no tenemos a lo mejor racionalmente la capacidad de explicarlo, pero sabemos que es ahí. Luego hay un par de anexos, que son dos temas transversales porque nos acompañan en todo recorrido vital, que son las relaciones interpersonales y luego el papel de la simbología, los espacios como lugares sagrados, los símbolos, los líderes, y también un poco la importancia de cómo nos contamos las cosas y de cómo nos cuentan las cosas, ¿no? La importancia del relato. Esa es un poco la parte que escribo yo. Y a partir de ahí hay otra parte en la que, bueno, pues eso, más de 40 personas,
de todo tipo y condición, hablan sobre lo que para ellos significa este binomio entre Dios y el fútbol. Sí que tengo que hacer me encanta hacer esta apreciación, y es que el libro no es un libro proselitista. Aunque se llame Dios y Atleti, no es un libro solo del Dios católico ni es un libro solo del Atlético de Madrid. Es un libro que habla de Dios en el más amplio sentido de la palabra. Creo que hay una frase de Javier Meloni en la que habla que las religiones nos acercan a lo trascendente, y son un vehículo para acercarnos a lo trascendente, pero también habla de que no debemos apropiarnos esa trascendencia, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay un testimonio, por ejemplo, de un hincha atlético que es musulmán, que me alegra especialmente que esté porque, bueno, pues es un poco la prueba, o una de las pruebas de que el libro no va solo de el Dios católico y del Atlético de Madrid. Y luego hay otra persona que escribe un testimonio que no cree en Dios tal y como lo conocemos, y que es socio madridista. Entonces, bueno, luego también hay personas del Betis, del Valencia, en fin, hay un mosaico de personas bastante variado que me hace sentir muy, muy orgullosa de este proyecto, ¿no? A Dios y el fútbol, que es un tema que me han preguntado bastante, para mí es algo muy natural, porque precisamente son dos constantes en mi vida. Y bueno, pues soy una persona que me gusta mucho todo lo que sea visión trascendente de las cosas, poner conciencia. Bueno, me imagino que esto de ser creyente y al mismo tiempo pues haberme formado en coaching me hace un poco buscar siempre el lado más, espiritual de todo lo que nos sucede. Y entonces para mí es muy, es muy normal el encontrar inspiración en cosas que pasan en el fútbol, en cosas que pasan en el deporte, y vincular esas dos cosas con Dios. Y luego también creo que tendemos quizá a subir demasiado a los altares a Dios y a mundanizar demasiado el fútbol. Y me gusta ese juego de hablar, lo comento también en el libro, del lado más trascendente del fútbol y del lado más humano de Dios. Creo que es bueno hacer un ejercicio de humanizar a Dios y de saber que es alguien que está a nuestro lado y que está a nuestro lado viviendo con nosotros todo lo que nos sucede. Y al mismo tiempo, creo que también es un buen ejercicio el darnos cuenta de que el fútbol no son solo 11 contra 11, chicos o chicas, dándole patadas a un balón. El fútbol es una escuela de valores muy buena, y creo que eso nos da también pistas de cómo abordarlo, ¿no? Porque el fútbol al final es un catalizador de emociones brutal, mueve pasiones, mueve multitudes, y a través del fútbol se pueden transmitir unos valores magníficos o muy poco edificantes. Y creo que eso es un tema que conviene tener en cuenta. Esos valores que nos transmite el fútbol, el libro lleva un subtítulo que se llama Amor, Pasión, Fe y Comunión, porque desde mi punto de vista son valores en los que confluye Dios, tal y como yo lo vivo y lo conozco, y el Atlético de Madrid. Habla, pues eso, este libro habla de amor en el más amplio sentido de la palabra, de ese amor que nos enseñó Jesucristo, de no amar solo a los que son de los míos y no a los otros. Habla también de las pasiones,
porque yo creo que Dios nos habla en todo lo que nos sucede y especialmente en eso que nos apasiona, y ese es un poco el leitmotiv de este libro. Y una de mis pasiones es el Atlético de Madrid. Habla de fe porque ser creyente y ser atlético requiere mucha fe, y vivir requiere mucha fe, porque hay muchas veces que no vemos, no podemos palpar lo que está sucediendo, pero la vida nos requiere un punto de audacia y un punto de confianza en que eso va a suceder, ¿no? Me recuerda mucho al famoso, al mítico discurso que hizo Steve Jobs en la Universidad de Stanford. En ese discurso él habla de, entre las muchas cosas maravillosas que dice, habla de que algunas cosas que hizo él en su juventud, que no sabía dónde le iban a llevar, resultaron ser vitales más adelante, ¿no? Y yo durante mucho tiempo he sido siempre una persona bastante inquieta y curiosa, y durante mucho tiempo estuve haciendo, bueno, pues cosas que aparentemente podían no tener como una planificación o una coherencia. Y de repente en este libro estoy teniendo como un poco la sensación de que como si toda la trayectoria vital que yo he ido llevando confluyera en este momento, ¿no? Porque, bueno, pues he tenido momentos en los que también he trabajado en comunicación en redes sociales y eso me está viniendo muy bien ahora. O sea, es como todos los puntos, como dice Steve Jobs, se conectan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso Steve Jobs dice que como no se conectan hacia el futuro, sino hacia atrás, que es fundamental que confiemos y que tengamos fe. Bueno, él habla de confiar, yo hablo de tener fe, ¿no? En nosotros, en Dios, en que eso se conectará de alguna manera en el futuro, en fin. Y luego la última palabra, que es comunión, pues es aquello que nos une a otros. Creer en Dios nos une como familia, como iglesia, como comunidad, como hermanos. Y ser del Atleti o ser del equipo que sea, o incluso una pasión, nos une a otros que también aman esa pasión, ¿no? Entonces el libro no solo habla de fútbol y no solo habla de Dios, sino de cómo todos esos valores los vamos poniendo en juego a lo largo de nuestra vida. Es un libro que, a pesar del aspecto y a pesar del título, tiene bastante miga, ¿no? Hablaros de las colaboraciones que tiene el libro, porque la verdad me enorgullece muchísimo y estoy muy contenta de que, bueno, pues de que en este libro estén todas estas personas. Insisto en que esto ha sido muy de providencia, muy de una persona me indicaba a otra, otra a otra, y aquí sí que en el proceso ha habido un aprendizaje importante, y es que, bueno, pues ha habido personas que a mí me hubiera encantado que estuvieran en este libro y finalmente no han estado. Y yo he hecho todo lo posible, o sea, he intentado contactar con ellas por tierra, mar y aire, lo he intentado por todos los medios, y ha habido algún momento en el que con un par de personas concretas ha sido bueno, señor, si tú no quieres que esté esta persona, o si esta persona no tiene que estar en este libro, no tanto si tú no quieres como bueno, pues, si esta persona no tiene que estar aquí, pues que no esté, ¿no? Y es un poco la enseñanza de todas esas veces que queremos que la vida salga exactamente como nosotros deseamos que salga, y nos rebelamos y nos enfadamos y no aceptamos que sea así, ¿no? Entonces ese soltar y decir, bueno, mira, ya está, yo lo he intentado por todos los medios y esto no es, pues no es, y ya está, lo suelto. Hay un caso concreto muy curioso,
Y es que como yo estaba en modo escuchar todo lo que me decían y escuchaba a todo el mundo y discernía todo lo que me venía, hubo una persona que me dijo, ¿sabes que el Papa es muy futbolero? Esto es una anécdota muy divertida, ¿no? ¿Sabes que el Papa es muy futbolero? Debería estar en tu libro. Y a mí que me dijera esa palabra, porque me lo dijo literalmente así, debería estar en tu libro, y dije, bueno, pues si debería estar en el libro, vamos a contactar con el Papa. Le escribí al Papa una carta por el conducto oficial. El Papa tiene una dirección a la que se le puede escribir y me contestó, bueno, pues la persona que se hace cargo de ese correo, que muchísimas gracias, que rezara por el Papa, bueno, básicamente declinando la propuesta, pero muy amable y me contestó y lo agradecí. Pero bueno, yo dije, pues vamos a intentarlo de otra manera, ¿no? Y luego pues coincidió que a través de una persona que conocía a otra persona, que iba a ver al Papa, bueno, pues le di una carta para que se la diera en mano y bueno, pues tampoco hubo respuesta y entonces ya dije, vale, pues ya está, yo ya lo he intentado, no será porque no he puesto todo de mi parte y si no tiene que estar, pues no está. Pero sí que ha habido personas bueno, pues que me hubiera encantado porque son personas a las que admiro profundamente, especialmente algunos jugadores del Atlético de Madrid y no están. Pero bueno, los que sí están y quiero hacerles honor y además agradecer mucho bueno, pues su presencia en este libro porque sí que es cierto que aparentemente el proyecto era un poco locurilla, pero bueno, pues aquí está. Empezando por los prólogos, tenemos a Rubén Uría, que es un periodista especializado en información de deporte, de fútbol y especialmente del Atlético de Madrid, al que admiro muchísimo. Y el sacerdote Javier Alonso Sandoica. Y luego, bueno, pues ahí estoy leyendo para no dejarme así alguno importante. En el ámbito del Atlético de Madrid hay una entrevista con Diego Pablo Simeone, de la que estoy agradecidísima. Un testimonio precioso de José Eulogio Gárate que bueno, pues ya le admiraba, pero es una persona de una bondad y de una generosidad y de una calidad humana que, bueno, me emociona solo mencionarlo. Adelardo Rodríguez, otro de la misma categoría, Lázaro Albarracín, con el que tuve una entrevista en su casa preciosa 9 meses antes de que se nos fuera al tercer anfiteatro que decimos los del Atlético de Madrid. El doctor José María Villalón, el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, que es un profundo creyente y que desde el principio, bueno, pues vio un poco bueno, pues la relevancia de este proyecto y me ha ayudado muchísimo y se lo agradezco. Y el seleccionador sub-21 Santidenia, que fue jugador del Atlético de Madrid. Y luego, bueno, pues hay periodistas como Petón, como Pedro Simón, como Javier de Diego, Mario Alcudia, Santi Riesco, Rodrigo Pinedo, sacerdotes y misioneros vinculados de una manera u otra al fútbol. Está Vicente Esplugues, está Javier Peño, Fermín Negre, Manuel Martín de Nicolás, Miguel Luna, Diego Pla, Valeriano Altolín, David Rolo, Alberto Fernández, y luego hay un montón de personas más anónimas con unos testimonios preciosos de confluencia entre la trascendencia, Dios y el fútbol. Luego lo que os he dicho, la ilustración de Jorge Crespo, que tiene otra anécdota divertida, porque cuando contacté con él bueno, pues me dijo que estaba muy ocupado, la verdad es que el proyecto era peculiar y recuerdo que le dije, pues mira, esto es una inspiración de Dios y yo he soñado que la portada es tuya y no tengo plan B, ¿eres tú o eres tú? Entonces, bueno, si me dices que no, pues me tendré que buscar el plan B porque no lo tengo,
pero es que yo he soñado que la portada era tuya y bueno, pues al final la providencia y Dios quiso que estuviera Jorge y estoy encantada porque supo poner con una creatividad maravillosa, como él sabe hacer, pues esa idea que a mí me había surgido de los dos dedos, ¿no? Del dedo de Dios y del dedo del hombre. Así que, bueno, pues esto es un poco el ramillete de colaboradores que tiene este libro, ¿no? Me gustaría que quedara de este proyecto es pues un poco lo que he hablado antes de ese leitmotiv de que Dios nos habla en todo lo que nos pasa y dentro de ese Dios, insisto, en el más amplio sentido de la palabra, como cada cual lo pueda sentir o lo quiera sentir, que Dios nos habla en todo lo que nos pasa, especialmente en eso que nos apasiona. Y bueno, y que por eso merece mucho la alegría poner el foco en qué nos apasiona y cómo eso nos aporta mucha luz a nuestra vida, ¿no? Y creo que Dios nos ofrece a través de todo eso que amamos, que puede ser el fútbol o pueden ser las mascotas o puede ser el macramé o puede ser el pádel o puede ser lo que sea, nos ofrece inspiraciones para gestionar todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Luego sobre, bueno, los aprendizajes que he tenido yo en este proceso, porque para mí es un proceso, esto es de formación profesional de coach, pero todo lo que he vivido a lo largo de este tiempo escribiendo este libro daría casi para otro libro, ¿no? Yo durante mucho tiempo me valoraba por mi trabajo, por lo que conseguía en mi trabajo y de repente hubo un momento en el que me focalicé en este libro bueno, sucedieron una serie de cosas y decidí que no iba a buscar más trabajo. Yo soy autónoma y he estado, bueno, pues siempre tengo que estar, bueno, pues eso, cogiendo unos proyectos y otros. Y hubo un momento que decidí que paraba y que me focalizaba en el libro y en temas personales de mi familia. Y claro, para mí eso fue bueno, pues fue un momento bastante intenso porque de repente todo lo que yo valoraba, que era ese trabajo, esas cosas que hacía en mi trabajo, lo que me salía bien, los clientes que conseguía, los proyectos tal y cual, de repente era un trabajo en bambalinas, un trabajo por detrás, un trabajo muy de vida oculta de Nazaret y, y, y con poco resultado hacia afuera, ¿no? Entonces, mucho de confiar, mucho de perseverar, mucho de la semillita que va creciendo sin que sepas cómo, o sea, a mí se me caían las citas según iba escribiendo para ir hablando de esos procesos que iba un poco narrando. Y curiosamente, insisto que no creo en las casualidades, entonces pongo el curiosamente entre comillas, cuando escribía de cada uno de los hitos que os he comentado, eh, sucedían cosas en mi vida que tenían que ver con ese hito, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando estaba escribiendo sobre la muerte, los cierres y demás, pues hubo un proceso de una amiga cercana que viví con ella y que me aportó muchísima luz. Y luego un proceso de cierre en mi vida también, no tanto una muerte, pero un proceso de cierre importante que lo narro en el libro. Y era como que el libro retroalimentaba mi vida y mi vida retroalimentaba el libro, ¿no? Y eso era
la verdad es que muy, muy conmovedor. Entonces, bueno, pues todo el proceso de, bueno, toda la crisis que puedes tener como escritora de, pues en este momento no encuentro la creatividad, o cuando me pongo a escribir lo quiero controlar todo, que ahí no hay manera de que entre ni el Espíritu Santo ni nada. O sea, quería llevar tan de las riendas el caballo, por así decirlo, ¿no? Valga la metáfora, que no había manera, no había manera. Y ha sido todo un aprendizaje de irme dando cuenta de lo que estaba sucediendo, de ver cómo, bueno, pues ver cómo abordar esa situación, de pedirle mucha ayuda a Dios, mucha oración. Y bueno, pues luego después terminas de escribir el libro y viene todo el proceso de encuentra una editorial. Y una vez que encuentras la editorial, bueno, procesos nuevos de corrección, maquetación, lectura del libro. El libro lo he leído 1000 veces, llegaba un momento que era, madre mía. Y, y bueno, y ahora el proceso es radicalmente distinto, porque después de estar tanto tiempo por detrás, pues ahora toca, pues bueno, dar a conocer este libro y ser un poco la cara visible del libro, ¿no? Yo que siempre he trabajado además en comunicación, preparando campañas de comunicación para otros y quedándome yo por detrás, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que yo me comprometí con Dios y le dije, mira, lo primero va a ser escribir el libro. Una vez que el libro esté escrito, el compromiso es que el libro que salga sea el mejor posible, técnicamente hablando, y en cuanto a contenido. Y una vez que el libro sea técnicamente y en cuanto a contenido el mejor posible, que llegue al mayor número de personas posibles. Y a partir de ahí, lo que siempre digo, ¿no? El director comercial y de marketing es él, y esto va a llegar a donde tenga que llegar, y por mí no va a quedar bueno, pues eso, en darlo a conocer, en exponerlo, y reconozco clarísimamente después de 3 años, igual que decía antes lo de los puntos de Steve Jobs, que además se lo comenté también a una amiga, que este libro ha sido la excusa de Dios para, bueno, pues para que yo ponga mis dones al servicio. Me he dedicado a escribir, me he dedicado a la comunicación, me he dedicado a transmitir, me he dedicado a formar personas para hablar en público. Entonces, es poner mis dones al servicio de un proyecto suyo, y que me ha hecho acercarme mucho más a él y aprender a confiar. Estoy en el camino todavía, pero bueno, creo que he hecho lo mejor que he podido y lo mejor que he sabido. Bueno, pues eso, el seguir un poco lo que yo estimaba que eran sus indicaciones, y un poco el poner el hacer realidad este proyecto. Y bueno, pues hay otro tema que me encanta y que la verdad es que en este momento me tiene muy, muy conmovida y muy emocionada, que es la acogida que está teniendo el libro y cómo está siendo esa acogida. Me consta que este libro está llegando a personas no creyentes, me consta que este libro está llegando a personas en todo el espectro político, me consta que está llegando a personas que no son del Atlético de Madrid, que son del Real Madrid, que son de cualquier otro equipo o que incluso no son futboleras. Y me encanta ese surfear fronteras, porque asisto con bastante preocupación y con bastante hartazgo a un momento en el que da la sensación de que, pues eso, estamos hiperpolarizados, solo leemos lo que nos interesa o lo que es acorde con nuestras creencias, y no estamos abiertos a nada que no sea eso, bueno, estoy generalizando, ya lo sé,
pero sí que hay mucha polarización y muy yo de eso no quiero saber nada. Entonces, que este libro esté llegando a gente a la que aparentemente no le toca, pues me encanta. Y también eso es un tema que me ha acompañado en todo el proceso porque tengo bastantes amigos que ni son católicos ni les gusta el fútbol y cuando yo les hablaba de este libro, la reacción era siempre de curiosidad y de entusiasmo. Entonces, bueno, creo que es una forma amable de darnos cuenta, como dice el Papa en la Fratelli Tutti, en encíclica, que somos todos hermanos, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestros equipos, independientemente del partido político al que votemos. Y creo que esto es un tema del que nos estamos olvidando mucho y que a mí personalmente me preocupa. Entonces, bueno, pues eso, que me lleguen noticias de que un votante de un partido X y del partido opuesto absolutamente están entusiasmados con el libro, me alegra un montón, porque creo que estamos llamados a mirarnos y a conocernos. Solo se ama lo que se conoce. Y si cierras la puerta a conocer al otro por juzgar, por estereotipos, por lo que sea, no lo vas a conocer y no lo vas a poder amar. Entonces, bueno, pues ese tema me tiene, la verdad, muy, muy contenta. Yo para acabar os invito mucho a que ojeéis el libro, a que le cotilleéis. Os invito un poco, lo digo también en una de las partes del libro, a salir de vuestra tierra, ¿no? Como invitó Dios a Abraham, ¿no? A salirnos un poco de nuestras creencias y a aventurarnos. Es un camino amable, es un camino yo creo que inspirador y bueno, yo creo que podréis disfrutar de la lectura. Y en ese sentido me gustaría leeros lo que es la sinopsis del libro, porque creo que resume mucho lo que os he contado aquí. Y la sinopsis dice: si sientes curiosidad por explorar qué te dicen Dios y el fútbol sobre tu vida, si estás abierto a conectar con el lado más humano de Dios y el más trascendente del balompié, si amas este deporte o si te sientes interpelado por este binomio, este libro te interesa. Si no crees en Dios, si no eres conocedor de la Biblia o si tienes algún recelo hacia la religión y hacia los colores rojiblancos, aquí puedes encontrar referencias e impulsos útiles para tu vida al margen de su procedencia. Y esta frase me gusta ponerla especialmente porque yo lo digo siempre, yo me he leído y me leo muchísimos libros de Thich Nhat Hanh que me resulta muy inspirador y me encanta, y no por ello ni soy budista, ni tengo que ser budista, ni nada por el estilo. Simplemente a mí Thich Nhat Hanh me inspira, me ayuda y bueno, parece mentira que lo tengamos que recordar, ¿no? Pero para que alguien nos inspire no tenemos por qué comulgar con todas sus ideas. Es más, creo que estamos más cerca de lo que muchas veces nos creemos, ¿no? Y lo dicho, os invito a que lo busquéis, a que lo ojeéis. En redes sociales también está el libro, tiene sus propias redes, en Instagram y en Twitter, @Dios_y_Atleti en ambos casos. Y os invito a, bueno, pues eso, a seguir este libro que estoy segura que os va a encantar. Quiero dar las gracias a Alba y al canal por darme la oportunidad de contactar con todos vosotros y nada, pues un abrazo grande y que Dios os bendiga.